Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video más. Hoy quiero ver con ustedes un video con el título súper interesante. Escuchen, migrantes mexicanos hacen temblar a Trump en Estados Unidos. Yo puedo imaginar que será el video sobre los migrantes que no salen a trabajar ahora en los Estados Unidos porque a ellos les quieren deportar y tienen que esconderse en casas, y al mismo tiempo es como una demuestra a los Estados Unidos que sin los mexicanos los Estados Unidos no van a poder sobrevivir. Porque ya vi varias noticias que ahora sin migrantes es un colapso total, que los campos, las construcciones y muchos lugares están totalmente vacíos y no hay gente que puede trabajar. Entonces por todo eso también va a caer la economía de los Estados Unidos. Y hoy quiero ver con ustedes este interesante video sobre el tema de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos que viven en una situación muy difícil en estos tiempos. Y amigos, este video uso del canal Mr. Cracks y es muy interesante canal con muchos diferentes videos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a ver el video. Estados Unidos irá a la quiebra sin los emigrantes. ¡Llegaron los mexicanos! No hay gente, no lo puedo creer, sin los latinos no hay ni siquiera Totalmente comercio. pasivo todo. ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Mexicanos hacen temblar a Donald Trump. Deportaciones masivas, esa es una de las promesas de campaña más controversiales del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que existe un grupo de personas que puede que echen para atrás toda esta campaña en contra de los migrantes? Y es que estas amenazas obviamente han hecho que nuestros hermanos en Estados Unidos teman por ser expulsados de este país, dejando atrás toda una vida, incluso a su familia, porque es verdad que hay migrantes recién llegados a Estados Unidos, pero también hay otros que han hecho su vida allá. ¿Acaso a ti te gustaría que te arrebataran todo en un día? ¿Qué pasaría si el día de mañana tuvieras que dejar un país en el que llevas viviendo 30 años, un país en el que ya aprendiste a vivir? Tendrías que dejar a tu familia que ya vive allá, dejar tu trabajo, Es una situación súper triste y muy difícil. todo por lo que trabajaste toda tu vida. Pagando nuestros impuestos, hemos venido a construir nuestras familias, nuestros hijos han crecido aquí. Sí, bien muchas manifestaciones. Somos parte de este país, nadie nos va a poner. No obstante, ¿qué pasaría si yo te dijera que existe un pequeño grupo de personas que se están organizando para ser los propios héroes de los migrantes? Y es que todo parece indicar que los héroes de esta historia serían los mismos migrantes. Es decir, es verdad que el gobierno de México trata de apoyarlos, pero quienes realmente pueden apoyarse a sí mismos y quienes pueden salir de este bache por sí solos, de hecho son los migrantes. Y todo esto en medio de que el mismo presidente Trump sale a decir de que México, por ejemplo, le manda lo peor, que México no le manda lo mejor. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. Y déjame decirte hasta este punto que yo creo que sí, México le manda a lo mejor que tiene. Y tú te estarás preguntando por qué. Pues cabe mencionar que los trabajadores mexicanos son conocidos precisamente por eso, por ser trabajadores. Sí, de hecho, así justamente muchas personas de Estados Unidos dicen eso. Los que más trabajan son los mexicanos, a diferencia, no sé, de otros países que... Sí, los mexicanos van a trabajar. Los mexicanos siempre sobresalen, siempre destacan los mexicanos. Incluso es bien sabido que en Estados Unidos muchas empresas ya tienen a sus líderes, a sus jefes como mexicanos, y ellos están a cargo de otras nacionalidades como por ejemplo de Cuba, de Venezuela, de Centroamérica, etcétera, pero los jefes ya son mexicanos. Y es que en ese aspecto nuestros paisanos demuestran día a día que son lo mejor de lo mejor, incluso mucho mejores y más calificados que los de Estados Unidos, que no quieren hacer los mismos trabajos que los mexicanos, porque ese dicho de que el mexicano hace el trabajo que ni el negro quiere hacer, pues parece que es verdad. Resulta que casi nadie de aquí viene para aplicarse. No tienen interés en hacer el trabajo. Para los puestos que tenemos, se lo tenemos que ofrecer a los de aquí primero. Pero no vienen, los trabajadores domésticos nunca vienen. Y si es que vienen, aguantan un día, 2 días y se van. Los que sí vienen son los mexicanos. Así que todo parece indicar que los únicos que pueden salvarse a sí mismos son los migrantes. Todo esto tal cual pasó con Martin Luther King. Y es así como King, que lideró la defensa de los derechos civiles de la comunidad afroamericana, la cual era atropellada en pleno siglo XX, ahora tenemos a la comunidad latina, que a pesar de que son cerca de 65 millones de habitantes, siguen siendo atacados por una comunidad que los culpa de sus mismos errores. If they got it recorded, I want it recorded. Yes,
Yo no entiendo esta discriminación. Misma sociedad que aún no entiende que los necesitan porque ellos les dan de comer. Así que veamos un movimiento que está tomando fuerza y que en caso de continuar presionando con deportaciones masivas, solo daría como resultado el nacimiento de un movimiento en pro de la comunidad latina inmigrante de los Estados Unidos. Un movimiento liderado nada más y nada menos que por los mismísimos mexicanos, que ya son más del 10% de toda la población estadounidense y que con su sudor sacan a flote este país. Hey jefe, somos latinos, no pingüinos, no mames. Y es que en caso de seguir presionando con las mismas políticas y seguir presionando a la comunidad latina con deportaciones masivas, con ese miedo que se le ha inculcado a la población migrante durante las últimas décadas, esto simple y sencillamente terminará haciendo que la burbuja estalle. Y en ese punto los que comenzarán a dirigir estos movimientos serán precisamente los mexicanos. Así es. Número 1. Mexicanos de... Amigos, yo todavía no puedo entender a los estadounidenses que muestran discriminación hacia los mexicanos, porque al final tantos mexicanos viven en los Estados Unidos. Todos mexicanos que llegan allá llegan para trabajar, porque vienen para ganar dinero, para ayudar a su familia. Y están ahora en una situación súper difícil, que les pueden arrestar, deportar, que tienen miedo a salir a la calle, que tienen miedo a salir a trabajar. Porque muchas personas tienen toda su vida allá y aunque no tienen papeles, puede ser que vivan en Estados Unidos como 10 años, por ejemplo. 1. Mexicanos deben liderar en Estados Unidos. 40 millones. Esa se dice que es la cifra aproximada de mexicanos que actualmente radican o viven en los Estados Unidos. Todo esto según datos de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, dato interesante es que a pesar de que sonaría un número bajo, todo esto si lo comparamos con la población de los Estados Unidos de 350 millones, es verdad que suena un número pequeño. Sin embargo, si lo comparamos con la población de México actual, esta ya es la tercera parte de toda la población de México. Sin embargo, si lo comparamos con otros países, pues incluso es más grande que la población de muchos países, como por ejemplo Perú. También así lo podríamos comparar, por ejemplo, con la población de Colombia o Argentina. Es decir, no es poca cosa. Y es que hasta este punto cualquier gobierno debería tomar sus precauciones ante un grupo demográfico tan grande y poderoso. Y tú te preguntarás, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Pues quiero que entendamos que después de los blancos y los afroamericanos, la comunidad más numerosa e importante de Estados Unidos precisamente es la latina. Según Statista, en el censo de 2023, la población latina rondaba los 65 millones de habitantes, de los cuales 58.32% son mexicanos, siendo la nacionalidad más numerosa de latinos en ese país. Y es que te conté todo esto porque precisamente son los mexicanos quienes están liderando un movimiento que busca concientizar al gobierno de la importancia de los migrantes en Estados Unidos. Y es tanta la fuerza de los mexicanos en este país que todos los demás países latinos tienen que seguir lo que dice México. ¿Y por qué me alegra que lo diga México? Porque México es el país que más inmigrantes tiene en Estados Unidos y en Norteamérica. México es el patrón. México es el que está por delante de todo. Y es que sí, no los cubanos, no los puertorriqueños, no los venezolanos, no los colombianos, sino los mexicanos serán quienes lideren a toda la comunidad latina en los Estados Unidos. En Estados Unidos creo que hay más mexicanos que cualquier otro de los latinoamericanos. Entonces, si ellos tienen esta idea y este propósito de hacer ese paro el 11 de enero, pienso que todos los latinoamericanos presentes aquí en Estados Unidos debemos de unirnos. Y es que todo esto se da en medio de un paro de labores que se llevó a cabo en Chicago, Illinois, apenas hace unos días. Y es que en esos días pasó algo muy interesante, pues resulta ser que la comunidad migrante de ese lugar decidió ponerse de acuerdo y mostrarle, concientizar al gobierno de la importancia de los migrantes en Estados Unidos. En ese punto lo que pudimos ver fueron imágenes que no se habían visto en otros lugares, es decir, ciudades fantasmas. Sí, yo vi que todo se quedó vacío en este paro laboral. Trabajando, estaba completamente vacío, es decir, prácticamente ciudades, lugares de trabajo que parecían fantasmas y abandonados. Trabajadores mexicanos se van a paro en Chicago. Ante el inminente regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, trabajadores mexicanos en Chicago han convocado un paro laboral entre el 10 y el 18 de enero. Pues nadie se presentó a trabajar hoy tampoco, ni un latino, está parado toda la maquinaria. Y es que hasta este punto tenemos que entender algo muy importante. Es verdad que es Estados Unidos, es un país que se conformó con migrantes, y es verdad que hay algunas ciudades como por ejemplo Maine o Pensilvania que ostentan el récord por ser las ciudades que tienen menos poblaciones de latinos y también la menor población de personas que hablan español. Sin embargo, dato interesante es que también
también hay algunas ciudades que son de suma importancia en las cuales la comunidad latina y la comunidad que habla español, de hecho, es un gran porcentaje de estas ciudades, y como por ejemplo tenemos a Los Ángeles en California, Houston en Texas, San Diego en California o por ejemplo también la Florida. Y para que te des una idea, por ejemplo en Los Ángeles, California, la población latina es de 46.9% con 1.82 millones de latinos. Todo esto según un censo del año 2020, de los cuales 925,000 eran mexicanos, mientras que en Texas casi el 40% de la población es latina, por lo que ahora tú dime qué pasa si expulsas a toda la población latina de tu país. Yo no puedo ni imaginar qué pasaría. No solo mandamos criminales, pero ¿eso será cierto? Pues claro que no, los mexicanos de hecho son conocidos por ser la nacionalidad más trabajadora de Estados Unidos, y no solo ese país, sino a nivel mundial. De hecho, por si no lo sabías, México ocupa el primer lugar como el país más trabajador del mundo, esto con más de 2,000 Este dato no sabía. trabajadas al año. Todo esto según datos de la BBC, donde Estados Unidos aparece hasta la posición número 16, esto con 1,713 horas, y Alemania en la posición número 38 con 1,363. Sabía que los mexicanos son muy trabajadores, pero no sabía que ocupa México primer lugar. Todo eso que se nos dice, pues de hecho no es cierto. México no le envía lo peor a Estados Unidos. Debemos de dejar de creernos todo lo que nos dicen. De hecho, le mandamos a Estados Unidos a los mejores trabajadores del planeta. Los mexicanos no se rajan, así truene, llueve, relampaguee o esté nevando. El mexicano es conocido por ser chambeador. Casi nadie de aquí viene para aplicarse. No tienen interés en hacer el trabajo. Para los puestos que tenemos, se lo tenemos que ofrecer a los de aquí primero. Los trabajadores domésticos nunca vienen. Y si es que vienen, aguantan un día, 2 días y se van. Los que sí vienen son los mexicanos. Sin embargo, hasta este punto tampoco les voy a negar y les voy a decir que todos los mexicanos somos unos santos. Pues sí, es verdad que habrá un puñado de mexicanos que tal vez no se porten tan bien, que sean en efecto personas que se dediquen a actividades ilícitas, etcétera. Sin embargo, no son la mayoría, y por si fuera poco, díganme ustedes, ¿en qué país no hay personas que hagan cosas malas? Díganme si los estadounidenses todos son unos santos y ninguno de ellos hace nada malo. Siempre hay personas y buenos y malos en cualquier país. Eso lo saben nuestros paisanos, y es por eso que organizaron este paro de labores que se espera que se repita para mayo. Sin embargo, con la participación de más estados y ciudades en caso de que las deportaciones se agudicen en los Estados Unidos. Y es que debes de saber que este paro de labores, esta ausencia de mexicanos y de migrantes de cualquier parte del mundo, no es la primera vez que pasa en Estados Unidos, pues justamente ya lo vimos hace unos meses precisamente en la Florida. Sin embargo, aquí lo que pasó es que al cabo de unos días el estado de la Florida prácticamente se había vaciado. Ciudades fantasmas, en las zonas de trabajo no había nadie, y todo eso terminó por hacer que los mismos políticos que habían dicho que se fuera en contra de los migrantes, pues ahora estaban pidiendo que regresaran, incluso yendo con pastores para que le dijeran a los migrantes que regresaran. Esta es una ley con fines políticos más que... Pero no es tan fácil primero deportar a las personas y luego pedir que regresen. Tienen que cambiar muchas cosas en su vida. El presidente Trump en ese punto lo que se trató de hacer es ver cómo funcionaba todo esto, si era posible, si en su momento llegaba a funcionar o si de plano no iba a funcionar. Y en ese entonces lo que se llevaron como sorpresa en el estado de la Florida fue precisamente eso, de ver de que los migrantes mueven la economía. Los migrantes pareciera ser que son una carga para el estado, pero son todo lo contrario. Sin embargo, si te diste cuenta, esto ya nos dijeron los políticos de qué trata. Es decir, esta es una ley con fines políticos, es decir, con fines electorales, de tratar de ganar adeptos, de quedar bien con la población. Sin embargo, no así una política pública, que quiere decir que se va a aplicar a la población. En ese punto, ellos entendieron que esto se terminó ejecutando mal prácticamente y terminó en efecto trayéndole consecuencias al estado de Florida, porque finalmente los migrantes no solamente están ahí de adorno, los migrantes pareciera que no, pero mueven la economía. ¿Por qué? Porque tienen que comer, tienen que llevar a sus hijos a la escuela, terminan juntando un dinero, se compran una camioneta nueva de agencia, se compran una casa, van prosperando y van generando ingresos al estado, van pagando impuestos, y todo esto genera una bola de nieve que va creciendo exponencialmente. Ahora tú imagínate que si eso no pudo funcionar en un solo estado, ¿cómo pretendes que eso funcione a nivel macro? De hecho, ponte a pensar cómo le vas a hacer para expulsar a 12 millones de migrantes. Si en su momento lograste expulsar a unos cuantos miles en la Florida y no te funcionó, ¿cómo le vas a hacer para expulsar a 12 millones de migrantes, los cuales ni... Yo no puedo ni imaginar cómo quieren realizar esto. Noticia de última hora: Estados Unidos necesita más inmigrantes y si no, la economía podría colapsar. Así es, mi gente, eso es lo que están diciendo muchos expertos de economía en estos momentos. No hay gente, no lo puedo creer. Creo que se están dando cuenta que sin los latinos no hay ni siquiera comercio. Porque aquí no Sí. faltaron personas. Una de las Walmarts acá en Sur Carolina
Y es que en este punto llegamos a un tema interesante y estamos hablando de las condiciones laborales. Es verdad que la mayoría de los migrantes están allá de forma ilegal, sin embargo eso no significa que no sean personas, no significa que no sean trabajadores, y es por eso que vamos a ver una comparativa, por ejemplo, con España, lugar en el cual cuando tú llegas como migrante puede haber una ley que te proteja en ese aspecto. Tú llegas, el empleador te dice, ok, tú vas a trabajar aquí, toma, te doy tu hoja de trabajo y con esta tú tienes algunos derechos, es decir, es verdad que tal vez eres ilegal, pero vas a tener algunos derechos. A diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, en los cuales, aunque sean migrantes, se les persigue por el simple hecho de ser migrantes como si hubieran sido criminales. Todo esto, aunque simple y sencillamente estén trabajando, estén moviendo la economía de este país. Es decir, en pocas palabras, parece ser que los políticos, en efecto, conocen todo esto que te estoy diciendo. Ellos saben que Estados Unidos no puede sobrevivir sin migrantes. Sin embargo, también entienden que vende muy bien el tema de los votos. Es verdad que también, como se los he mencionado, el tema de los migrantes gana elecciones. En ese aspecto, al parecer todo indica que va a seguir siendo esto, es decir, se va a decir en noticieros y se va a gritar a los cuatro vientos de que vamos a expulsar a todos los migrantes, pero el hecho de que se termine de hacer completamente y el día de mañana expulsen a 12 millones de migrantes, eso ya no suena tan sencillo ni tan probable. Y es que imagínate que en tu colonia donde vives el día de mañana la mitad de la población ya no estuviera, pues eso traería un desbalance mayúsculo. Sí, amigos, yo no sé cómo pueden realizar esta deportación masiva, pero al mismo tiempo ya sé que la están haciendo. No sé cuántas personas ya están regresando de los Estados Unidos a México, pero yo sé que a diario llegan aviones con los migrantes que mandan acá a México y probablemente algunas personas van a poder esconderse en los Estados Unidos para no ser deportados, pero hay algunas personas que ya no pueden hacer nada y ahora las están deportando. Mayúsculo, y es que eso es lo que nuestros paisanos quieren demostrar y hacerle ver al presidente Trump. Aunque yo francamente creo que el presidente ya lo sabe y simple y sencillamente lo está utilizando como un arma política, porque incluso ha sido de los presidentes que menos deportaciones ha hecho en su anterior periodo presidencial. Así que tú ponme la parte de los comentarios si crees que el día de mañana ciudades como Los Ángeles, Chicago o Texas de aquí a un año estén completamente vacías y libres de migrantes. Yo no sé qué va a Mucha pasar. gente no enviaba a sus niños a la escuela precisamente por el miedo de que a los niños los fueran a aprender los agentes de inmigración. A partir de ahora, todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, sin importar cuántos años lleven en el país, serán prioridad para ser deportados. Biden empezó a hacer redadas antes de salir de la presidencia. Y ahora más que nunca es el momento para unirnos, para poder enseñarle a la presidencia que va a entrar en los próximos días la importancia de nosotros los inmigrantes. Esto parece sacado de una película apocalíptica. El mercado latino nunca se había visto así, como un pueblo fantasma. ¿Verdad? 200,000 millones de dólares. Ese es el tamaño que genera la economía de la construcción en los Estados Unidos solamente en un año. Para que te des una idea, este es uno de los motores de la economía de los Estados Unidos. ¿Y quién crees que mueve ese motor? ¿Serán acaso los gringos los que en masa llegan a trabajar a las obras? Pues déjame decirte que no. En ese aspecto, los que terminan por mover este tramo de la construcción son precisamente los migrantes. La empresa estadounidense no permitirá que migración se lleve a sus trabajadores. I always hear this, that making Hispanic immigrants working, stealing jobs from America. I'm tired of hearing that bullshit. Te dije cuatro, ¿y sabes qué son cuatro? Sí, mírame, ¿sabes qué son cuatro pies? Sí sabes, mira. 1, 2, 3, 4. Y la mayoría de estas personas, como yo entiendo, son mexicanos. Ponme en la parte de los comentarios quiénes le dan de comer a los gringos, quiénes ponen las manzanas, las lechugas, quiénes los ponen en la parte de la mesa de los estadounidenses. Realmente quienes están liderando y quienes mueven el motor también de esta economía, precisamente son los latinos, en este aspecto todos los migrantes que están trabajando en este sector, porque de hecho estaríamos hablando de una crisis alimentaria en caso de que no hubiera migrantes en los Estados Unidos. Si no me crees, puedes ver este fragmento de este video en el cual una persona de Estados Unidos menciona en una entrevista cómo llegan incluso algunas personas a quejarse con él y le dicen: ¿por qué le estás dando trabajo a los mexicanos, a los migrantes? Sin embargo, él les dice: ¿sabes qué? Que yo por regulación, por ley, mis trabajos que yo voy a dar los tengo que publicar en el diario de mi pueblo o tengo que ponerlos en redes sociales y ofrecerlos primeramente a los estadounidenses. Sin embargo, si ellos deciden no venir, yo tengo entonces motivos o razones para poderle dar trabajo a los mexicanos o a los migrantes. En los próximos días podríamos ver una escasez de productos agrícolas en Estados Unidos, como aguacates, tomates, cebolla, etc.
etcétera. Estos son los campos de California donde debe de andar gente trabajando y no andan. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que los árboles se echen a perder? Y así como esta tenemos muchos más ejemplos. Por ejemplo, el presidente Trump acaba de decir que las propinas ya no van a ser obligatorias. Y en ese aspecto, ¿quiénes crees que van a trabajar ahora como meseros? ¿Será acaso que los gringos van a ir a trabajar por un sueldo sin propinas? Pues francamente no lo creo. ¿Y quiénes crees que son los que van a entrar a esos puestos de trabajo? Pues déjame decirte que en efecto serán los migrantes. Por lo que suena difícil de creer de que a pesar de que los estadounidenses viven a costillas de los migrantes, aún así los traten tan feo como lo hemos visto en redes sociales. Como si todos los mexicanos fuéramos criminales o si fuéramos una raza inferior. Pero si esto sigue así, quizás sea momento de que se adopten medidas como en España y otros países, donde al llegar a trabajar te dan un permiso de trabajo, donde te dan también derechos y no tienes que andar corriendo o escondiéndote de la migra como si hubieras robado algo. España facilitará permisos de trabajo a migrantes con la nueva reforma Ley de Extranjería. Y es que el gobierno español busca satisfacer las necesidades del mercado laboral y de las personas migrantes, además de combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos. Y es que por un lado es verdad que muchas personas entran ilegalmente, pero por otro lado también es verdad que los trabajadores son personas que buscan ganarse la vida legalmente. Entonces no tendrían por qué estarse escondiendo como ladrones. Por un lado, si estás moviendo la economía de tu localidad, si te portas bien, si buscas hacer una vida aquí, pues adelante, hay que darles derechos. Pero no es la primera vez que pasó esto, pues entre 1950 y 1960 debes de saber que la comunidad afroamericana igualmente salió a las calles hartas de los malos tratos y atropellos de los blancos de ese entonces. Y mira ahora, ya hasta hubo un presidente afrodescendiente. Ahora la comunidad afroamericana ya no vive como antes en ese entonces, y todo parece indicar que si estos atropellos no cesan, esos 70 millones de migrantes liderados por los mexicanos alzarán la voz y el día de mañana se tendrán que hacer regulaciones y leyes que los protejan. Además de todo esto, que se les incorpore a la sociedad. Sin embargo, hasta este punto, ¿tú qué crees que pase en los próximos meses? Si tú vives en Estados Unidos y eres migrante, ¿cómo crees que se podría solucionar este problema? Y si crees que Estados Unidos sobrevivirá sin todos los migrantes, te leo en los comentarios. Hoy Florida se quedó sin albañiles, sin plomeros. No sé, amigos, ¿qué van a hacer ahora? Y los mexicanos y los estadounidenses. Porque la situación es muy complicada. Que no se vayan del estado. Número 2, la unión hace la fuerza. Y es que tiene mucho sentido. Si tú, por ejemplo, ahora tienes un hilo en tu mano y tratas de romperlo, evidentemente va a ser muy sencillo que lo rompas. Sin embargo, ahora trata de poner 1000 hilos y ahora trata de romperlos, y ahí te vas a dar cuenta de que ya no va a ser tan sencillo, o incluso ya no vas a poder hacerlo. Y es que eso precisamente está pasando en este tema. Todo suena muy bien, sin embargo, si toda la comunidad latina no trabaja en conjunto, no se unen como un solo elemento y no trabajan como un reloj suizo que busquen un mismo objetivo, en ese punto va a ser muy sencillo que continúen los atropellos. Si unos jalan para acá, otros para acá, y con que yo esté bien, no me importa que yo les esté yendo mal, en ese punto lo que va a pasar es que va a ser mucho más sencillo dominar algunos sectores de la población. Como bien se dice, divide y vencerás. Y es que en toda la historia de la humanidad, los logros más grandes de la sociedad no se han logrado por un puñado de personas o solamente por un líder, sino que siempre han sido acompañados por grandes masas de personas. En ese sentido, ya tenemos millones de migrantes afectados, ya contamos con un líder. Ahora solamente falta quizás una correcta implementación. Por ejemplo, a las mujeres no se les permitía votar hasta que era tan grande el movimiento que no les quedó otra más que ceder. Ahí también tenemos el tema de los sindicatos y los derechos laborales, que antes de hecho no existían. Sin embargo, fueron el resultado del hartazgo complementado por un sector grande de la población y una ejecución muy detallada. Es importante que allá en Estados Unidos los mexicanos y mexicanas de tercera, de segunda, de primera generación se junten. Pagando nuestros impuestos, hemos venido a construir nuestra familia, nuestros hijos han crecido aquí, nuestros hijos han nacido aquí, somos parte de este país. Sí, ahora muchos salen a luchar por sus derechos. Todos jalan parejo, pues habrá algunos que seguirán trabajando hasta que vean un movimiento más estructurado y homogéneo, ya que dicen que los gastos siguen y ellos no van a parar de trabajar hasta que todos se junten. La renta, los biles no esperan más. Aquí mientras no se una la raza, aquí no paramos. Ya sí que se une toda la raza y dice vamos a parar todo, ahí sí paramos. Pero mientras a mí se me hace una excusa esa de huevones. Ese es el compromiso que se tiene que hacer, señores. Miren, prometo a mi gente no comprar en ninguna tienda americana. Y es así como pasan los días, y ante tal incertidumbre, muchos ya se están preparando ante una posible deportación. Imagínense, amigos, que muchas personas ahora viven con el miedo.
Sin embargo, hasta este punto no podemos ser alarmistas y decir, ¿sabes qué? Que vayan guardando todo, regrésense, renuncien. No podemos ser alarmistas porque no sabemos exactamente qué va a pasar. De hecho, si recordarán, esto mismo ya ha pasado en varios años. Por ejemplo, en el primer mandato de Trump dijo lo mismo, vamos a deportar, vamos a hacer deportaciones masivas, y muchas de esas cosas no se lograron concretar porque, como ya les he dicho, es verdad que el presidente es el presidente Trump. Sin embargo, Estados Unidos no es una monarquía absolutista donde lo que diga él se va a cumplir a cabalidad. Sin embargo, Estados Unidos es un país que tiene muchos matices, tiene las cámaras, tiene el Senado, tiene el Congreso, etcétera, y también tiene algo muy importante, y son sus empresarios, los cuales podríamos decir que muchos de ellos tienen en sus plantillas de trabajo a migrantes y se benefician de este intercambio. Estados Unidos sigue creciendo como el país que conocemos a base de migrantes, es decir, Estados Unidos se conformó con migrantes y muy seguramente va a seguir necesitando a los migrantes para seguir creciendo y evidentemente para poder competir con el gigante de China. Sin embargo, hasta este momento lo único que nos resta es ver qué va a pasar en próximos días. Evidentemente nuestros hermanos que se encuentran en los Estados Unidos, nuestros paisanos mexicanos que están en Estados Unidos, todos sabemos que son unos guerreros aztecas, dejaron todo atrás y demuestran día a día cómo es el espíritu de ser mexicano, ese espíritu inquebrantable, ese espíritu luchador, ese espíritu guerrero en el cual ellos son de las personas más trabajadoras de todo el mundo. Amigos, yo estoy a diario viendo todas las noticias porque me preocupa muchísimo la situación y lo triste que ya están haciendo estas deportaciones masivas. Yo no sé qué ahora pueden hacer los mexicanos. Yo sé que hay también algún apoyo de parte del gobierno, pero si hay, por ejemplo, personas que pueden regresar a México y dejar todo en Estados Unidos, para ellos puede ser que es un poquito más fácil, pero si hay personas que viven allá durante años, tienen sus familiares, sus trabajos y todo esto, yo no sé cómo pueden regresar porque para ellos será el cambio totalmente, porque tienen su vida en los Estados Unidos. Y aunque México es su patria, por supuesto, pero imagínense si las personas vivieron allá como 10 años, tienen sus familiares, sus hijos, su trabajo, no sé, escuela donde van sus niños, y es muy difícil cambiar todo. Yo no sé si esta deportación masiva es como Trump está mostrando su poder o para qué lo hacen, porque vemos muchos ejemplos que los Estados Unidos no van a poder aguantar mucho tiempo sin los mexicanos, sin mexicanos migrantes, porque todos ellos hacen la economía en los Estados Unidos trabajando en varios lugares. Y además yo creo que los empresarios también tienen que luchar por derechos de los migrantes, porque muchos empresarios que tienen sus campos prefieren que allá trabajan los migrantes, entonces yo creo que ellos también pueden ayudar en sus votos para que no hacen esta deportación. Y amigos, escriban por favor su opinión sobre esta situación abajo de este vídeo, qué piensan ustedes, o puede ser que conocen algunas personas, algunos migrantes en los Estados Unidos que ahora están escondiendo en sus casas, no salen a trabajar, no salen a las calles. Por favor, si ustedes tienen alguna información, escriban en los comentarios. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos.